Saludos y bienvenidos nuevamente a otro lunes de parte de Universidad Cristo. Mi nombre es Javier López, quien les saluda. Buenos días, buenas tardes y buenas noches en cualquier parte del mundo donde estén viendo hoy este video. Hoy continuamos la única serie que aquí lunes tras lunes compartimos y es la eterna serie sobre la venida de Cristo y cómo esta verdad espiritual a través de la historia se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. Mi nombre es Javier López y esta noche vamos a estar mirando otro versículo más, inclusive dos versículos que encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. Y vamos a estar leyendo estos versículos y vamos a ver cómo podemos en nuestro presente seguir creciendo en nuestro entendimiento de estas verdades espirituales, verdades que en mi caso, como he compartido, desde que nací me han influenciado. Y desde que nací fui condicionado, fui enseñado en la tradición de fe, de creer todas estas historias, de creer estos versículos como los vamos a leer y vamos a leer también otros versículos, de creer todo esto de una forma literal. Y por eso cuando leemos los versículos que vamos a estar mirando hoy, todavía hay un remanente, una multitud de personas que semana tras semana siguen mirando estos versículos con ese tipo de entendimiento literal y en su fe, esperanza escatológica. Pero como lunes tras lunes compartimos en esta página Universidad Cristo, aquí en Facebook Live, aquí en YouTube, semana tras semana estamos compartiendo un punto de vista espiritual, un punto de vista histórico, un punto de vista místico, un punto de vista que lo místico es lo espiritual, lo místico tiene que ver con la unión con Dios. Y en esa mentalidad vamos a mirar la historia y vamos a procurar entender estos dos versículos. Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. Procurar entenderlos espiritualmente y ver cómo en nuestro hoy estos versículos nos revelan, nos enseñan esta eterna verdad, este principio de vida que siempre está presente y que su parucía, su presencia, su revelación, entonces se dará no en las nubes de los cielos, sino a medida que se mueven y se remueven las nubes que bloquean la iluminación, el entendimiento, la comprensión de estas verdades espirituales en nuestro presente. Así que vamos a estar leyendo y a dar comienzo Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. Busquen tu Biblia, tu tableta y vamos a comenzar. Comienza con: miren, Él viene en las nubes del cielo. Mira esto, Él viene en las nubes del cielo. Y nos dice, y todos lo verán. Incluso
aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. Versículo 8 dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir. El Todopoderoso. Y estos dos son esos versículos que hoy vamos a estar mirando. Y nuevamente quiero reenfatizar en esto, en que de la forma que lo vamos a estar mirando es con unos lentes para crecer en el entendimiento de una enseñanza espiritual. Y cuando vemos a través de la historia qué podemos aprender, conocer de la historia que nos ilumine, que nos pueda ayudar a comprender este lenguaje que tenemos en este libro Apocalipsis, que sabemos que significa la revelación. Entonces tenemos que crecer en nuestro presente en esta verdad, que hay una gran diferencia entre la fe, que es creer, y una revelación que tiene que ver con conocer o entender algo, es que se revele. Para muchos la fe lo hacen sinónimo a revelación y no es así. Y por eso vamos a estar mirando hoy entonces qué podemos aprender de la historia. Y te comparto esto. Como comienza el versículo 7, nos comienza diciendo esto. Miren, Él viene en las nubes del cielo. Y nuevamente, como no estamos interpretando esto literalmente, porque a través de la fe, esa es la esperanza, ¿ves? Los tiempos escatológicos que se espera que de allá arriba, ¿ves? De las nubes del cielo, literalmente va a llegar ese día. Como lo vemos aquí, vamos tal vez a ver otros versículos, ese día que será un evento único, sobrenatural, inigualable, donde entonces los cielos, las nubes se esparcerán y verán al Hijo del Hombre, o verán al Hijo de Dios, o verán a Jesucristo. Como nos dice, vienen las nubes del cielo. Y nos tenemos que preguntar qué simbólicamente las nubes representan. Y qué simbólicamente, ¿ves? Por el libro de Apocalipsis ser un libro tan simbólico, metafórico, alegórico, un lenguaje figurativo, que estos símbolos representan. Y por eso cuando miramos a la historia podemos crecer en el entendimiento que nos ayude a entender que estas enseñanzas, por ser de naturaleza espiritual, siempre son para rectificar, para instruir, para capacitar al discípulo presente, al estudiante de las enseñanzas, al devoto, a que en su presente reconozca, pueda descubrir, pueda extraer, pueda ver que la enseñanza le está compartiendo algo para su estado de vida presente. Y por eso necesitamos nosotros crecer en sabiduría y entendimiento interpretativo de estas escrituras. Y por eso la historia nos ayuda. Aquí en las notas, y todas las notas las voy a dejar en los comentarios.
Y vemos que en las notas te comparto, Él viene en las nubes. En el misticismo, las nubes simbolizan varias cosas. O lo podemos decir así, espiritualmente hablando. Las nubes, no literalmente como las nubes, sino las nubes en literatura de origen espiritual representan algo natural en el ser humano. Las nubes simbolizan varias cosas. Una, que ocultan o esconden algo. Cuando vemos naturalmente, a veces uno sale y ve el día nublado. Cuando el día está nublado, ¿quiere decir que el sol dejó de existir? No, quiere decir que en el momento las nubes están ocultando la luz del sol. Y por eso, en literatura simbólica, las nubes representan algo que entonces cuando uno lo procura entender y internalizar, reconoce, wow, eso está describiendo una realidad de nuestro presente. Porque las nubes representan que cuando algo está oculto, cuando algo es desconocido en la conciencia presente de uno. Nuevamente comparto, las nubes simbolizan varias cosas, ocultan o esconden algo, representan un misterio o secreto. Lo que me refiero es, en el momento presente, hay un misterio, hay un secreto que en nuestra mentalidad está siendo tapado por las nubes. ¿Ves? Las nubes en el cielo de nuestra mente están obstruyendo la realidad de este misterio o de esta, la otra palabra, de este secreto. Las nubes representan el velo de lo desconocido que nos separa de lo divino o la verdad última. Nuevamente, para darte un ejemplo bíblico, cuando leemos Mateo capítulo 13, versículo 13, versículo del 11 al 13, vemos que Jesús le está diciendo a los discípulos, después de ellos preguntarle, ¿por qué tú hablas por parábolas? Y él les contesta, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios, lo secreto, lo oculto, que está escondido para la audiencia o la multitud en el cuento, en la parábola. Por eso lo que escucharán serán cuentos y no entenderán. Escucharán y verán y ni entenderán, ¿ves? Porque las dos tienen que ver con la comprensión. No la tendrán, pero a ustedes sí se les ha dado el conocer los misterios, los secretos. Es como en otras palabras, a ustedes sí se les removerá el velo. A ustedes sí se les removerán las nubes del cielo que están obstruyendo y ocultando el misterio, una verdad, un secreto eterno, una verdad espiritual. Y por eso a ustedes se les será concedido. Lo mismo lo vemos en Marcos capítulo 4, también versículos del 11 al 13, vemos el mismo principio. Vemos lo significativo de las nubes en lenguaje metafórico y alegórico. ¿Cómo lo vemos a través de las escrituras? Porque no nos está hablando de nubes, sino nos está hablando de nubes en nuestra mente. Nos está hablando de realidades que para nosotros en nuestro presente no nos permiten ver la claridad del sol, la claridad de la revelación, la claridad de la luz
de algo verdadero, de algo único y significativo. Y esto puede ser como nubes, como en estas semanas y en los años que llevo compartiendo este tipo de enseñanzas espirituales. Que las personas que en sus nubes, ¿ves? En sus ideas, en su mentalidad formalizada por su fe, por su tradición y religión, cuando leen la Biblia, la leen literalmente y en su estado de fe y esperanza, dicen eso se cumplirá. Y cuando nos habla de estos eventos únicos, serán presenciales, serán verdaderos. Y esos puntos que para ellos son su baluarte, lo más significativo, vienen a ser exactamente esas nubes en su mente que no les permiten ver, no les permite comprender en su presente el mensaje espiritual, una enseñanza que utiliza un lenguaje material como reino, como cielos, como nubes, para simbolizar y describir otras realidades y verdades de nuestro ser interior que nos podemos relacionar. Y aquí vemos el peso y lo significativo de entonces entender el lenguaje simbólico y, como estamos viendo, las nubes. Vamos a continuar. Tengo otras definiciones, otros puntos que nos ayudan con esto de las nubes, porque las nubes también, como decía, representa, ¿ves?, aquellas cosas que obstruyen, que ocultan, que no nos permiten ver. ¿Y qué no nos permiten ver? La realidad presente o la presencia de Dios. Le comparto este otro punto, la incognoscibilidad de Dios, que eso es la incapacidad de reconocer la realidad presente de Dios. ¿Y por qué? Porque la realidad de todo lo que Dios es, su reino, esta verdad eterna espiritual, no es material. Son ojos naturales y físicos jamás podrán ver lo espiritual, porque lo espiritual, por eso se requiere una revelación, se requiere un entendimiento. Y el entendimiento se da a través de información que causa el conocimiento y causa, ¿ves?, que lo espiritual se comprenda, se ve a través de nuestra intuición, de la mente, de nuestra conciencia presente. Y por eso la esa palabra es única, la incognoscibilidad de Dios, la incapacidad de reconocer su presencia. Y cómo el ser cambia, cómo se reconoce. Y es a través de nuestra mente, conciencia, de nuestra vida. Es cuando las nubes se disparcen y la luz, ves, el rayo del sol, la iluminación viene y entonces causa la revelación, la comprensión, el entendimiento. Otro de los puntos, las nubes se asocian con la presencia divina. Por ejemplo, a menudo, y como estamos viendo en estos versículos, o como vimos especialmente, porque estamos hablando de las nubes del cielo, pero vemos cómo a través de las escrituras a menudo se representa a Dios
morando en las nubes. A menudo se representa a Jesucristo o a Cristo viniendo, bajando, descendiendo o estando en el trono al lado de Dios, el cielo, sobre las nubes. Vemos este tipo de lenguaje. También vemos, como en Juan se me viene a mente, las veces que también el Espíritu Santo vendrá. Y llegará ese día, o como la experiencia de Pentecostés, ves la venida del Espíritu Santo. Cuando el abogado defensor venga, cuando el consolador venga, cuando el Espíritu de verdad venga, cuando el Espíritu de justicia venga. ¿Ves? Y es como decir, vemos esta realidad espiritual, donde tanto Dios, Jesucristo, el Espíritu es como representa tanto a Dios, el Espíritu, a Jesucristo, morando en las nubes y descendiendo de ellas, como lo vemos también en estos otros versículos, además de Apocalipsis 1, versículo 7. Cuando miramos Mateo capítulo 24, versículo 30, nos dice en el versículo 30 del capítulo 24, y entonces por fin aparecerá en los cielos, en los cielos, la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Otro de los versículos, Mateo 26, 64. Y estos son como ejemplos que vemos a través de la Biblia utilizando las nubes. 26:64 dice, Jesús respondió, tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Otro de los versículos, Marcos 13:26. ¿Sabías que Marcos fue el libro escrito según el primer evangelio escrito? 13:26 dice, entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Marcos 14:62 nos dice, Jesús dijo, yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y el último que quiero leer es Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Y todo esto para que veamos el lenguaje figurativo, simbólico, alegórico que estos versículos están utilizando. Y cuando nosotros procuramos crecer en el entendimiento de estas enseñanzas espirituales, podemos entonces trascender y darnos cuenta, ok, estas enseñanzas no nos están hablando de realidades exteriores, sino que a través de un lenguaje de realidades que yo me puedo relacionar, me quiere enseñar, instruir de verdades en mi ser, en tu vida, en tu ahora, en tu presente, porque ahí es donde está todo valor y significado de una enseñanza espiritual, de la comprensión del reino de Dios está en ti, o del tema que siempre seguiremos hablando semana tras semana sobre la venida de Cristo o la segunda venida de Cristo, o como tú quieras llamar ese evento que tal vez se espera como eso será en el futuro, cuando la enseñanza por ser espiritual te quiere llevar a comprender hoy, ahora, que esta verdad es para tu presente estado de conciencia y de vida, para que se te revele, para que la luz se forme, ¿ves?
pase esas nubes y se revele en tu mentalidad esta grandiosa venida, esta nueva mentalidad formada en ti, que entonces a través de la vida te empodera para ser tu guía en todo lo que eres, en todo lo que haces, en tu estilo de vida. Para unos esperan que la venida de Cristo sea alguien que algún día venga, cuando la enseñanza eterna por ser espiritual quiere concientizarte a ese abrir y cerrar de ojos que suceda en tu presente momento. ¿Cuándo lo entiendes? Y por eso lo significativo de estas enseñanzas. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, nos dice: luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Y vemos, como les decía, a través de todos estos versículos, ejemplos de lo significativo que nubes en este tipo de literatura espiritual lo es. Para enseñarnos, como veíamos, cómo místicamente, cómo espiritualmente a través de la historia, nubes en literatura de origen espiritual representa el estado mental de la persona en ese proceso de removimiento de las nubes o removimiento de las ideas, enseñanzas que sirven como un velo que no le permite ver, no le permite comprender el misterio, no le permite comprender el secreto, no le permite comprender la verdad de la enseñanza presente espiritual. Cristo en ti, Cristo formado en ti. Cristo es tu mentalidad y tu nuevo nivel de conciencia en vida. Es tu vida, es tu ser, es quien tú eres, tal y como tú eres, cómo vives en esta nueva mentalidad, entendimiento de qué, de cómo vamos a ver, de todos estos principios y valores que llamamos el reino de Dios y su justicia. Esta verdad que entonces empodera al ser humano a ser, a vivir en la sintonía, en el espíritu de verdad, de justicia, de paz y de todas y cada una de las cualidades que Dios representa. Ya vemos esto de las nubes. También vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, donde también nos dice, ¿ves? Él viene en las nubes del cielo y después continúa diciendo, y todos lo verán. ¿Y qué significa entonces espiritualmente hablando? Que todos lo verán. Y vemos, ¿ves? Por eso yo entiendo cómo cualquier persona que en su presente no tiene ningún tipo de referencia histórica de literatura, como yo he presentado por muchos videos, y ya voy para 3 años compartiendo del origen de todos estos conceptos espirituales. Lo vemos desde el oriente. Y si en nuestro presente, como yo, en mi vida, yo por años, yo nací criado en la fe, en la tradición de mi religión como cristiano, pues todo lo que uno entiende, interpreta, como he dicho muchas veces, es la Biblia tal y como es. Tal como la aprendí de mis abuelos, de mis padres, de mis pastores, de mis líderes,
todo. Y tú lo interpretas todo totalmente literal. Y esta es la única verdad absoluta. Así es lo que uno aprende y así es como se forma la identidad de uno a través de la vida. Esto para mí, ¿ves? Es mi mentalidad, es mi verdad. Por este tipo de historias es que yo rijo mi vida. Y en esa condición, ¿ves? En esa mentalidad, uno solo lo que conoce es esto. Y en el presente, uno es totalmente ignorante de la verdad de la historia. Porque cuando uno examina la historia y si uno se pregunta, Dios, ¿se le ha revelado en la historia a toda la humanidad por ser una verdad espiritual? Y la literatura inspirada por Dios del Oriente te dice absolutamente sí. Y cuando uno conoce, puede crecer en el entendimiento de la realidad y revelación de Dios, no tan solo en las Escrituras, pero apreciar y admirar esta verdad eterna y comprenderla para en nuestro presente que nos sirva como maestro, para elevar a través de nuestro entendimiento y comprensión la máxima expresión de gloria, la máxima expresión en vida que nosotros podemos ser al comprender espiritualmente los términos, los conceptos, las ideas que a través de la historia de la humanidad, a través de lenguas, pueblos y naciones, se ha compartido y que hasta el día de hoy sigue reformando y transformando vidas de seres humanos. Y cuando yo comparo la literatura espiritual oriental de la India, el Bhagavad Gita, no es para enfatizar y decir esto es lo que ahora uno se tiene que convertir y hacer y dejar esto no sirve, esto no. Por ser una enseñanza en este universo, una unidad espiritual, un solo Dios y espíritu, una esencia y una complementa a la otra. Hay una coherencia divina o una coherencia espiritual que a través de la historia nos une como seres humanos. Y lamentablemente en nuestra ignorancia y en nuestro presente, nosotros vivimos más aferrados a nuestra fe y a nuestra religión. ¿Y qué decimos? Mi religión es la única y es la verdadera. Y todo esto son. Y ahí que crea, en vez de la unidad y la unión y la hermandad, lo que crea es la división, la dualidad. Y la enseñanza espiritual universal, ¿ves? Un universo, un Dios, una esencia, una realidad, un espíritu, una norma de vida. Nos enseña a crecer en nuestra conciencia, apreciar lo que nos ha ayudado, lo que nos instruyó, la fe. Pero hay que crecer. Tenemos que añadirle a nuestra fe conocimiento de la historia, conocimiento de la verdad de la historia, conocimiento de las historias inspiradas por Dios que anteceden por miles de años en enseñanzas orales y por siglos en literatura escrita, como lo vemos aquí. Necesitamos crecer. Nuevamente volviendo a las notas, y todos lo verán.
Aquí en mi canal YouTube, Universidad Cristo, tengo muchos videos donde hablo de lo que espiritualmente hablando o místicamente hablando es visión espiritual. Y ver lo espiritual, lo espiritual no se ven con ojos naturales, sino nos habla con el entendimiento, con la comprensión. Ver o visión espiritual es el estado de uno que observa con la conciencia. Uno que discierne y percibe más allá del ojo, más allá del ojo natural y físico. Y cuando vemos visión espiritual, cuando nos habla simbólicamente y todo ojo lo verá, por ser una verdad espiritual, todo ser humano reconoce en la vida, en su estado presente, reconoce esta verdad espiritual. Reconoce la esencia divina que a través de la historia llamamos Dios, su Espíritu o Cristo. Los reconocen en su vida aún cuando no conocen los términos o las Biblias o las escrituras o las literaturas que tal vez nos ayudan a definir mejor estos conceptos. Todo ser humano que ha vivido y vive y vivirá, vive bajo la ley de vida eterna. Consciente o inconsciente, diariamente, es como decir, vive en la corriente o la ley de vida que lo suministra todo. Y las historias utilizan un lenguaje figurativo y simbólico para despertar en el ser humano esa conciencia, esa mente que pueda despertarse y pueda reconocer, apreciar y admirar esta ley de vida presente que llamamos Dios y que las personas en su estado de vida normal no perciben, no comprenden, no ven, no asimilan. Y la enseñanza es para uno, es como si tú miras en el presente, ¿dónde la paz existe? ¿Dónde la calma? ¿Dónde una perfecta acción existe? ¿Dónde la máxima expresión de amor, de compasión, de misericordia, de benevolencia, la máxima expresión de justicia, ¿dónde existe? Y si tú te pones a pensar y analizar ahora mismo en el presente, ahora mismo hay el espacio y hay la posibilidad de que se manifieste, de que se exprese la máxima evidencia de amor, de respeto, de cariño, de amabilidad, de honestidad, de pureza, de respeto, de reconocimiento, de admiración, de bondad. ¿Ves? Son la realidad de Dios y su reino. Es siempre presente. Y las enseñanzas es para llevarnos a nosotros en nuestro presente estoy consciente de esa verdad en mi ahora, en mi estado presente. Porque si lo estoy consciente, entonces puedo ser esa expresión en vida. Puedo ser lo que veo que Dios es. Yo veo que Dios es amor. Yo veo que Dios es justicia. Yo veo que Dios es paz, calma. Yo veo que Dios es felicidad y pureza, ¿ves? Y la realidad entonces es que en eso que yo veo, ¿ves? En esa comprensión y revelación, yo puedo ser esa máxima expresión donde entonces mi ser, mi vida, tu vida, nuestra vida, ahora en presente momento, revela
emana, saca, hace lo que es posible ser. Y esa es la conciencia que estas enseñanzas comparten para el estado de vida presente. Y por eso comparto estas enseñanzas, como decir, con un lente místico, mirando la historia. Pero entonces, ¿ves? Viendo los conceptos espirituales que se originaron desde el Oriente y cómo los mismos conceptos, las mismas ideas, los mismos principios se expresan a través de esta literatura que sí, tal vez a ti, como a mí, nos ha influenciado desde que nacimos. Y que tal vez lo único que hemos conocido es la historia de Jesucristo. Y que Jesucristo pronto vendrá en las nubes de los cielos y lo verán. ¿Y qué si es historia por ser una verdadera historia? Para elevar nuestras conciencias, ¿ves? Nuestro entendimiento al nivel que en nuestro presente podamos reconocer esa verdad y cómo se cumple hoy a través de nuestro estilo de vida. Y de eso se tratan estas enseñanzas espirituales. Para hoy y ahora, a través de la religión y fe, la creencia es, eso pronto vendrá, está listo, que pronto las nubes y se verá, y eso es para el futuro. Y mientras aquí se vive, bueno, en ese, ¿ves? En ese mar de la vida, en esa incomodidad o sufrimiento, en esa inseguridad, porque no se entiende, no se comprende la enseñanza espiritual. Qué pena y tristeza que hoy en nuestro siglo XXI, año 24, a punto de comenzar el 2025, quienes más hablan sobre la venida de Cristo y lo esperan, qué tristes que son los menos que entienden la enseñanza. Son los menos que comprenden la sabiduría espiritual que universalmente se ha compartido y que a nosotros la esencia, la enseñanza para rectificar nuestras vidas y para elevar nuestras vidas a descubrir en nuestro presente la mejor versión de nosotros o el máximo potencial para nosotros presentemente vivir en la gloria de Dios. Y no se entiende por la interpretación literal de que esas nubes, y lo verán, es para allá, para otro día, pronto, algún día se acerca, está listo. Triste. Pero aquí en Universidad Cristo te queremos compartir y despertar para que comprendas, crezcas, madures en ti mismo y reconozcas y se te revele, tengas ese apocalipsis, esas nubes se remuevan para que ese velo seque, se rasgue y puedas ver, puedas entender, puedas ver la gloria presente de Dios y su reino aquí ahora, para que en tu vida puedas manifestar, puedas expresar tu máximo potencial. Nuevamente, ver o visión espiritual tiene que ver con discernir, con comprender, con entender. ¿Ves? Se reveló. Tiene que ver con la conciencia que uno es y se forma en uno. Por eso tengo aquí, añádele a tu fe conocimiento. Vemos versículos en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 8,
nos habla de esto, de añádele a tu fe virtud y a la virtud conocimiento, y continúa dando unas descripciones. ¿Por qué? Porque vemos ese proceso natural, progresivo, que naturalmente a medida que uno ve, sí, la fe tiene su significado, pero la fe viene a ser como que un escalón. ¿Por qué? Porque hay otros escalones para seguir creciendo, seguir añadiéndole a la vida, a la actitud de uno, al carácter de uno, al dominio propio de uno. Y todo eso viene a través del reconocimiento y entendimiento en uno. ¿De qué? De todas estas cualidades y características virtuosas de la realidad divina que presente es en uno. Y por eso, en Cristo, en esa mentalidad, en el reino de Dios, uno es. Continúa en el versículo 8 diciéndonos, wow, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Y nuevamente volviendo al principio, es como decir, al principio hermenéutico, al principio de uno por estar estudiando y creciendo en el entendimiento de una enseñanza espiritual, al principio de hacer una buena exégesis de esta realidad espiritual, Dios. Y como vemos, el Todopoderoso, como vemos en estos versículos, el que siempre era. Vemos cómo describe una realidad eterna, siempre presente, única, incambiable, una realidad que no tiene causa, porque es la causa incausable. Y vemos en vida el efecto de esta realidad que llamamos Dios. Y por eso, como digo, la hermenéutica de Dios, una exégesis de esta realidad espiritual, porque aquí, como en Apocalipsis nos dice, esta realidad que es eterna, siempre era. Yo soy el que es, el que siempre era y aún el que ha de venir. Nos describe una verdad eterna. Y como os digo, ¿cómo podemos hablar de Dios, de una verdad eterna, y no admirar, reconocer y apreciar su revelación a través de otras lenguas? Solo la única versión que sí apreciamos y aceptamos es la nuestra. Pero las de otros, no es lo mismo. Y estas nos pueden ayudar a entender estas. Por la realidad del Todopoderoso. Por la realidad del yo soy. El alfa y el omega. El principio y el fin. Para terminar, hoy mismo yo hice un video. Lo puedes ver en mi página de Facebook. Y donde hablé de uno de los versículos aquí en el Bhagavad Gita. Voy a ver si me acuerdo. Entiendo que era en el capítulo 7 del Bhagavad Gita. Deja ver si lo consigo para que lo pueda escuchar. Capítulo 8, que el capítulo 7. En el versículo 6. Dice, yo soy el principio del mundo y asimismo soy su fin. Este no fue el versículo que leí hoy. Deja ver si me doy con ellos. Pero, ok, no, creo que era el 12. Ok, aquí estamos. En el capítulo 9,
versículo 17. Mira lo que dice. El Bhagavad Gita, el canto del Señor. Dice en el capítulo 9, versículo 17. Yo soy el Padre de este universo. Vemos acá en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y el que aún está por venir, el Todopoderoso. En el Bhagavad Gita tenemos historias inspiradas por Dios miles de años antes de las historias de la Biblia y que nos está diciendo la misma esencia. ¿Ves? Escucha la voz del Espíritu. No escuches la religión, porque la religión te va a dividir y va a ser una nube en tu mente que no te va a permitir ver el resplandor de la luz, la revelación y el entendimiento de una verdad eterna, una enseñanza espiritual que trasciende o transciende tu religión, denominación y dogmas. Estamos hablando de una enseñanza espiritual. Escucha la voz del Espíritu. ¿Y qué nos dice Krishna a través del Bhagavad Gita? Nos dice: yo soy el Padre de este universo y también su madre. Yo soy y también su antepasado. Yo soy el Padre de este universo y también su antepasado. Soy la madre y el creador de todo. Yo soy el objeto del conocimiento, el purificador, la mística palabra Om. Om en sánscrito y en la tradición oriental significa Dios. Y asimismo los tres Vedas, que esto viene a ser la literatura de conocimiento espiritual, Vedanta. Yo soy el camino. Mira esto. Krishna diciéndole en este poema para el crecimiento espiritual a Arjuna. Arjuna te representa a ti y a mí, el devoto, el discípulo en la enseñanza, que quiere ser instruido por la sabiduría divina. Y Krishna, ves, iluminándolo, le dice: yo soy el camino. Vemos aquí a Krishna diciendo: yo soy el camino. En Juan 14:6 vemos a Cristo diciendo: yo soy el camino. Escuchemos una enseñanza espiritual, no una religión, no mi dogmática, no mi teología que me divide a la esencia del Espíritu universal, que se revela y que tal vez mi dogmática viene a ser las nubes que no me permiten ver la claridad, la luz del sol, la luz de la revelación. No me permiten comprender esta enseñanza espiritual que tanto anhelo, pero que he sido condicionado a que va a ser algo físico. Y no puedo entender que es algo presente para ser experimentado en esta vida. Y el Espíritu Universal nos quiere concientizar a eso. Y de eso se trata este canal, este compartir lunes tras lunes. No para, tenemos que ser parte de esta religión o tradición. No, sino para, en nuestra tradición, fe, pero que comprendamos la esencia de la enseñanza y que podamos expresar en nosotros el reino de Dios, en nosotros la mente de Cristo formada, en nosotros la venida de Cristo o la segunda venida de Cristo. Esa realidad en vida que resucita muertos y causa esa transformación interna. Porque de eso se trata, la unidad
en el Espíritu. De eso se trata cada yo soy. Porque como leía, y deja ver si termino. Yo soy el camino y el maestro que en silencio vigila. Yo soy tu amigo y tu refugio, así como tu morada de paz. Yo soy el principio, medio y fin de todas las cosas. Mira esto. Yo soy el principio. Yo soy el principio, medio y fin de todas las cosas. Y vemos aquí en el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 1, yo soy el que, el alfa y el omega. Yo soy la A y soy la Z. ¿Qué nos enseña el alfa y el omega? ¿Qué nos enseña principio, medio y fin de todas las cosas? Te voy a dar esa respuesta en breve. Soy el principio, medio y fin de todas las cosas. Soy su semilla de eternidad, su tesoro supremo. Cuando estudiamos la sabiduría espiritual oriental, Krishna, ¿ves? Vemos a Krishna en el Nuevo Testamento, la revelación de Cristo. Krishna, Cristo. Busca la etimología de esta palabra griega. ¿Cuál es? ¿Qué esto nos enseña? Cuando miramos la sabiduría oriental, ¿qué yo soy significa? Para la mentalidad occidental, yo soy en la Biblia, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ves? ¿Qué dicen? Bueno, pues Él fue la persona que no soy yo, sino la persona que fue Él, el protagonista de la historia. Jesucristo en la historia, quien está sentado ahora mismo a la diestra del Padre, allá arriba de las nubes, y que pronto vendrá. Y que yo lo veré físicamente porque vendrá, será algo sobrenatural. Ese yo soy basado en la interpretación fundamental, teológica, escatológica y literal. Pero cuando miramos yo soy a través de una conciencia espiritual, a través de lentes que quieren crecer en la sabiduría y en el entendimiento de principios y verdades espirituales, entienden que yo soy es tu propia mentalidad. Yo soy es tu conciencia divina. Yo soy es tu ser y tu estado presente en unidad con lo único que es la vida y Dios. Su presente realidad, su reino, su verdad. Y yo soy es el ser consciente ahora presente de su verdadera naturaleza espiritual y que vive en armonía, en unión, vive en el flow de la vida, tal como la vida es. Porque reconoce y entiende que todo en la vida es divino, bueno, puro, perfecto. La luz y la oscuridad. El árbol bueno y su árbol malo. Toda la vida tal y como es, se entiende y reconoce y se vive en tal unidad, en tal conciencia, en tal yo soy. Yo soy es la mentalidad en el presente del ser humano que no vive apegado a su ser físico y material. Porque así como entiende y reconoce que su Padre
La esencia de la vida, Dios, y su reino es espiritual. Es el ser humano que en vida presente reconoce que este estuche material no es quien yo soy. Y cuando nosotros procuramos crecer en el entendimiento de estas enseñanzas espirituales que llamamos evangelios, y nuevamente yo a través de mi canal Universidad Cristo me enfoco en la historia de Jesucristo, los evangelios, Nuevo Testamento y Apocalipsis. Cuando crecemos en el entendimiento de estas enseñanzas espirituales, nos puede enriquecer aún más la vida. Podemos aprender a disfrutar tal vez más la tradición y la religión. No es que eso es malo ni nada, no. Esa mentalidad que siempre a través de las tradiciones siempre quieren inculcar en las personas. Mentalidad de culpabilidad, eso es malo, ten cuidado, eso es pecado, eso es... No se trata de eso. La vida en el reino y en el espíritu es paz, felicidad, contentamiento. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino es gozo, es paz, felicidad. So, vivamos así y entendamos y crezcamos en estas enseñanzas, porque no nos están hablando de cosas fuera de nosotros en el futuro, sino si crecemos en el entendimiento, podemos entonces internalizar estas historias y comprender cómo estos evangelios, cómo esta buena noticia, cómo estos personajes en todas estas historias hablan de nosotros, hablan de nuestro estado de vida presente, hablan de la conciencia que tenemos, hablan de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras actitudes, de nuestros hábitos, de nuestras compulsiones. De eso es lo que hablan. Para que en el presente Cristo, para que en el presente el alfa y el omega, el principio y el final, para que el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese yo soy, se forme en ti, sea tu vida, sea el espíritu, sea la fuerza que motiva en ti una nueva voluntad por la cual vivir. Yo soy es tu conciencia, la mente divina formada en uno, la unión con Dios y su reino. Termino con esto. Esa mentalidad en uno que reconoce y vive por: yo sé que estoy completamente conectado con la fuente divina y que todo lo necesario, todo lo que necesito está provisto en el momento presente. Comprendo que el mundo externo es un reflejo de mi estado interior y que no estoy separado de Dios. En este estado de conciencia crística, en esta mentalidad de Cristo formado en ti y en mí, no tengo miedo, no tengo duda, ni sensación de carencia. Confío completamente en el flujo de la vida, sabiendo que el amor, la unidad y la inteligencia divina guían cada uno de nuestros pasos. Mi conciencia me permite avanzar por la vida sin preocupaciones, ya que vivo en total alineación con la verdad, en plena confianza. La mente de Cristo, esta realidad de yo soy, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el que era, el que es y el que vendrá. Esta realidad a través de nosotros es nuestra conciencia presente,
que la expresamos en esta unidad. Cuando nuestra voluntad, nuestra mentalidad es la realidad de Dios, la mente de Dios. Cuando nuestra voluntad es la voluntad de Dios. Y cuando la voluntad de Dios se encarna, es viva a través de tu voluntad, de mi voluntad, en nuestro presente. Y en esa mentalidad expresamos la gloria de Dios. La gloria de Dios es vivir en la gloria de Dios, es vivir, es ser la máxima expresión que uno puede ser. Y por eso estas enseñanzas espirituales, por eso la conciencia divina formada en uno, o la mente de Cristo en uno, o la venida de Cristo, o la segunda venida de Cristo, tiene que ver con esa mente que se forma en uno, que hace en uno a uno ser capaz de vivir ese máximo potencial que uno contiene y que presentemente puede ser hecho, vivido solamente a través de tu expresión. Pero se requiere tu conciencia, tu entendimiento, tu visión de todo lo espiritual. Namaste, shalom y bendiciones. Y hasta aquí este video. Otro video más compartiendo cómo naturalmente en nuestro presente podemos entender esta verdad espiritual eterna. La venida de Cristo cumplida y cómo siempre se cumple a medida que las nubes se van removiendo del cielo de nuestras conciencias y la luz que resplandece, la iluminación, la sabiduría divina revela toda esta verdad eterna y nos hace aptos para corresponder, para vivir y disfrutar lo que siempre presente es. Nuevamente, te invito a continuar participando lunes tras lunes. Comparte, envíame un texto, un mensaje, dime, pregunta, ¿qué puedes comprender? ¿Qué no puedes comprender? ¿Qué entonces es algo que encuentras chocante? Comparte. La única forma que podemos crecer es dialogando. No se trata de acusarnos si tú estás mal y no. Eso lo dejamos atrás. Se trata de que en esta vida estamos juntos, procuramos crecer. Yo comparto lo que ha influenciado mi vida desde que nací y por eso hago estos videos. Y este es un sentir honesto y sincero. Así que si ese es tu deseo y pensar, independientemente si tienes un punto de vista diferente, comparte, porque de eso se trata, de honestamente dialogar, compartir, procurar crecer. Tenemos preguntas, tienes respuestas, podemos ayudarnos a dar al blanco a esas respuestas. Así que, gracias por el tiempo. Namaste, shalom y bendiciones. El próximo lunes estaremos mirando otros textos, conceptos, ideas para seguir creciendo en esta verdad eterna cumplida, la venida de Cristo. Esta verdad que a través de la historia, como hoy vimos, la realidad y presencia del Alfa, del Omega, del Todopoderoso, de yo soy el principio, el medio y el fin, nos enseña que todas estas verdades espirituales existen en nuestra conciencia. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video
de Universidad Cristo.